Mamá, ya no podemos seguir así. El desprecio en su voz me cortó como un cristal roto. Fue como si me hubieran arrancado el corazón de cuajo, sin anestesia, sin piedad. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Eran las 6 de la tarde de un martes gris en mi casa de Coyoacán, Ciudad de México. El aroma del café de olla que acababa de preparar flotaba en la cocina, mezclándose con el olor a tierra húmeda que se colaba por la ventana después de la lluvia vespertina. Mis manos, marcadas por 68 años de vida y trabajo, temblaron ligeramente mientras servía el café en las tazas de Talavera que mi difunto Julián me había regalado en nuestro 20º aniversario. Lucía, mi única hija, se acomodó en la cabecera de mi propia mesa de comedor. Esa mesa de madera maciza donde habíamos desayunado durante 30 años, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloré cuando murió su padre. Se sentó ahí como si fuera la dueña de todo, con esa pose altiva que había desarrollado desde que se casó con Ricardo y se mudó a su casa de Polanco. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía llegar del mercado de Coyoacán con flores frescas, ahora me miraban con una frialdad que me helaba la sangre. Vestía un traje sastre negro, zapatos de tacón que costaban más que mi pensión de 3 meses, y llevaba el cabello recogido en un chongo perfecto que la hacía ver mayor de sus 42 años. La venta de la casa ya está hecha, dijo, sin siquiera tocar el café que le había servido con tanto cariño. Las palabras me llegaron como un balde de agua fría en pleno enero chilango. Mi casa. Esta casita colonial de muros gruesos y patio interior donde había criado a 3 hijos, donde enterré a mi esposo, donde cociné mole poblano para ella cada domingo durante toda su infancia. ¿Venta?, pregunté, sintiendo que se me iba la sangre del rostro, que mis piernas de pronto no podían sostenerme. Sí, mamá, te toca tu parte, 20,000 pesos. Mi taza se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo de Talavera roja, desparramando el café humeante por todas partes. 20,000 pesos. Por la casa que vale 3 millones. Mínimo. Por el patrimonio que Julián y yo construimos vendiendo quesadillas en el puesto de la esquina de Regina y Moneda durante 20 años, ahorrando peso por peso, ladrillo por ladrillo. Lucía, esta casa vale millones. Susurré, agachándome a recoger los pedazos de porcelana, como si al juntarlos pudiera reparar también lo que se estaba rompiendo entre nosotras. Ella soltó una carcajada seca, cruel, que resonó en las paredes de cantera como una bofetada. «Ay, mamá, no te hagas la mártir. Nunca entendiste de negocios. Con eso tienes para vivir. Si no gastas como loca, claro». Me incorporé lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo protestaba. No era solo el dinero, era el desprecio, esa frialdad en su voz, como si ya no me viera como su madre, sino como un estorbo que había que remover del camino, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su nueva vida de señora de sociedad. El atardecer se filtraba por las ventanas de mi cocina, creando sombras largas sobre los azulejos de Talavera azul que había elegido con tanto cuidado cuando remodelamos hace 10 años. Recordé a Lucía de niña, sentada en el mismo lugar, mojando conchas dulces en chocolate caliente mientras me contaba de su día en la escuela. «¿Cómo puedes hacer esto, hija?», le pregunté, mi voz quebrándose como papel mojado. «Esta casa es tu historia, es donde creciste, donde tu papá nos vio dar nuestros primeros pasos juntas». Sus ojos se endurecieron aún más, si es que eso era posible. «Papá ya no está, mamá, y tú ya no puedes mantener esto sola. Es momento de ser realistas». Realistas. La palabra me cayó como una piedra en el estómago. ¿Realista era vender por 20,000 pesos lo que había costado toda una vida? ¿Realista era tirar por la borda los sueños de un hombre que se mató trabajando para que tuviéramos un techo propio en esta ciudad despiadada? Salí al patio interior. Necesitaba aire. Las jacarandas que Julián había plantado cuando nació Lucía ahora eran árboles majestuosos que sombreaban todo el espacio. Sus flores moradas alfombraban el suelo de piedra volcánica,
creando un tapete natural que siempre me había parecido mágico. Aquí habíamos celebrado las primeras comuniones, los 15 años, las graduaciones. Aquí Julián me había enseñado a bailar danzón los domingos por la tarde, con la música de la XCW sonando desde la radio de la cocina. Cuando regresé, Lucía estaba revisando su celular, ignorando por completo los pedazos de taza que seguían regados en el suelo. ¿Y se puede saber quién compró mi casa?, pregunté, recalcando cada palabra. Un desarrollador. Va a hacer departamentos. Es lo mejor que le puede pasar a esta zona. Departamentos. Iban a derribar mi casa, la casa donde había amado, reído, llorado, vivido, para hacer departamentos de interés social. Iban a borrar cada recuerdo, cada rincón donde había sucedido algo importante en mi vida. No puedes hacer esto, Lucía. Yo no he firmado nada. Mi hija me miró como se mira a un niño necio. Mamá, yo tengo poder notarial desde que papá murió. Fue su última voluntad que yo me hiciera cargo de todo si tú ya no podías. Y francamente, creo que ese momento llegó. Sus palabras me golpearon peor que cualquier enfermedad. Julián le había dado ese poder para protegerme, no para que me despojara de todo. ¿Cómo había malinterpretado tanto las intenciones de mi esposo? ¿O acaso Lucía había manipulado también esa situación? La luz del atardecer se desvanecía rápidamente, como suele pasar en el Valle de México. Las sombras se alargaban en mi cocina, el lugar donde había amasado miles de tortillas, donde había consolado a mis hijos con té de manzanilla cuando estaban enfermos, donde había llorado en silencio tantas noches después de que Julián muriera. Con 20,000 pesos apenas me alcanza para rentar un cuartito en la periferia, murmuré, más para mí misma que para ella. Bueno, mamá, dijo Lucía, guardando su celular y poniéndose de pie. Quizás es hora de que consideres otras opciones. Hay residencias para adultos mayores muy bonitas en Guadalajara. Con eso que te toca podrías pagar el primer año completo. Residencias para adultos mayores. Asilos. Quería deshacerse de mí completamente, arrancarme no solo de mi casa, sino de mi ciudad, de mi barrio, de todo lo que me quedaba de familiar en este mundo que se había vuelto tan hostil de repente. Me quedé allí, parada en mi propia cocina, viendo cómo mi única hija recogía su bolsa Louis Vuitton y se dirigía hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de sus tacones sobre el piso de mosaico veneciano resonaba como martillazos en mi cabeza. «Mañana vengo con el abogado para terminar con los papeles», gritó desde el zaguán. «Ten todo listo, ¿sí?» La puerta se cerró con un sonido definitivo, y yo me quedé sola con el eco de mis propias lágrimas cayendo sobre los pedazos de la taza rota, sintiendo que algo se había quebrado para siempre en mi alma. Esa noche, mientras barría los fragmentos de porcelana, no podía dejar de preguntarme cuándo había dejado de ser la madre de Lucía para convertirme en su víctima. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de mimbre del patio, el mismo donde Julián se sentaba a leer el Excelsior cada domingo después de misa. Las jacarandas susurraban con el viento nocturno del Distrito Federal, y yo no podía dejar de recordar todo lo que había dado por esa niña que ahora me trataba como basura. ¿Cuándo había empezado todo? Quizás cuando Lucía cumplió 15 años, y yo vendí mis aretes de oro blanco, los únicos que tenía, para pagarle la fiesta que tanto quería en el salón Los Girasoles de la Colonia del Valle. Todos mis amigos van a tener sus 15 años ahí, mamá. Me había suplicado con lágrimas en los ojos. No puedo ser la única que no. Julián me había dicho que no era necesario, que podíamos hacer una fiesta hermosa en la casa, con mariachi y todo, pero yo no podía soportar ver a mi hija triste. Vendí los aretes que él me había regalado cuando nos casamos, esos que brillaban tanto que me hacían sentir como una reina cada domingo en misa de 12, en la parroquia de San Juan Bautista. El salón costó 30,000 pesos en ese entonces, una fortuna para nosotros. Recuerdo el vestido rosa mexicano bordado a mano que le mandé hacer con doña Carmen, la costurera de la calle de Centenario. Lucía se veía preciosa, como una princesa azteca, pero cuando llegó el momento del vals, cuando debía bailar conmigo el vals de las madres, se negó. «Es que me da pena, mami. Mejor que baile sola». Me quedé parada al borde de la pista,
viendo cómo mi hija giraba sola en su vestido de 15 años, mientras las otras madres lloraban de emoción bailando con sus hijas. Doña Esperanza, mi comadre, me tocó el hombro y me susurró: «Isabel, esa niña no sabe valorar lo que tienes». Pero yo la disculpé. «Es normal. Está nerviosa», me repetía. «Ya va a cambiar». Nunca cambió. Cuando entró a estudiar administración en la Universidad Iberoamericana, yo trabajaba doble turno en la tintorería de don Pancho para pagar sus colegiaturas. 60,000 pesos cada semestre. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar tamales que vendía en la entrada del metro Coyoacán antes de ir a trabajar. Mis manos se llenaron de callos de tanto planchar ropa ajena, de tanto exprimir masa de maíz, de tanto lavar y secar para que mi hija tuviera la carrera universitaria que yo nunca pude tener. «Mamá, es que no puedo llegar en pecero a la Ibero», me decía cuando le sugerí que usara transporte público como todos los chavos normales. «¿Qué van a pensar mis compañeros?». Así que también le pagué el carro. Un Tsuru usado que costó 80,000 pesos. Empeñé la cadena de oro de mi primera comunión, esa que había heredado de mi abuela Refugio, que llegó desde Jalisco con solo esa cadena, y una imagen de la Virgen de Guadalupe cosida en el rebozo. Julián se enojó tanto esa vez que no me habló durante una semana. «Isabel, esa muchacha te está chupando la sangre como vampiro», me gritó una noche mientras cenábamos quesadillas refritas porque ya no nos alcanzaba para más. «Nosotros comemos frijoles para que ella presuma carro en la universidad. Es nuestra hija, Julián. Es nuestro futuro. Nuestro futuro va a ser la miseria si sigues así». Pero yo no podía parar. Cada vez que Lucía me llamaba llorando porque necesitaba dinero para libros, para un proyecto, para una exposición, para no sé qué cosa más, yo encontraba la manera de conseguírselo. Vendí el anillo de compromiso que me había dado Julián, una pequeña esmeralda que había pertenecido a su madre. Lo empeñé en el Monte de Piedad de la calle de 5 de Mayo por 5,000 pesos. «Es solo por unos meses, Julián. En cuanto Lucía se gradúe y consiga trabajo, vamos a recuperarlo». Nunca lo recuperamos. Cuando Lucía se graduó, en lugar de buscar trabajo, conoció a Ricardo en una fiesta de egresados. Ricardo, hijo de un empresario de Polanco, dueño de 3 restaurantes en la zona rosa. Lucía llegó a casa esa noche con los ojos brillando como nunca los había visto. «Mamá, conocí al hombre de mi vida. Se llama Ricardo y tiene mucho dinero». No me dijo que era inteligente, o que la trataba bien. Me dijo que tenía mucho dinero. 2 meses después me anunció que se casarían. La boda debía ser en el Club de Golf México, con 300 invitados, banda, mariachi y una luna de miel en Cancún. El costo total, 200,000 pesos. «Mamá, no puedo casarme por lo civil nada más. ¿Qué va a pensar la familia de Ricardo? Ellos tienen nivel». Julián ya estaba enfermo del corazón para entonces. El doctor le había dicho que evitara las preocupaciones, que el estrés le podía provocar un infarto. Pero cuando Lucía lloraba, cuando me rogaba, cuando me decía que era su único sueño en la vida, yo no podía negarle nada. Hipotecamos la casa que habíamos pagado completa durante 20 años de trabajo, sudor y privaciones. La misma casa que ahora ella vendía por migajas. «Isabel, nos va a matar esta niña», me susurró Julián una noche, cuando pensaba que estaba dormida. «Nos va a quitar hasta lo que no tenemos». La boda fue perfecta. Lucía se veía radiante en su vestido de princesa que costó 50,000 pesos. Pero cuando llegó el momento de los agradecimientos, cuando el mariachi tocó las mañanitas para los padres de los novios, Lucía solo abrazó a los papás de Ricardo. A nosotros nos ignoró completamente. «Está nerviosa», me disculpé con doña Esperanza, que había venido como mi invitada especial. «Ya sabes cómo son las novias». «Isabel, esa muchacha tiene el corazón de piedra», me respondió mi comadre, moviendo la cabeza con tristeza. Después de la boda, las visitas de Lucía se volvieron cada vez más escasas. Vivía en Polanco, en una casa de 3 pisos con jardín y alberca. Cuando venía a Coyoacán, siempre era para pedir algo. «Mamá, necesitamos que nos prestes para el enganche del BMW de Ricardo». «Mamá, se nos acabó el dinero para remodelar la cocina».
Mamá, nos surgen 50,000 para un negocio que va a ser súper exitoso. Y yo, como una tonta, siempre encontraba la manera. Vendí el comedor de mi mamá, el que había heredado cuando murió. Empeñé los candelabros de plata de mi boda. Hasta vendí la máquina de coser Singer de mi abuela, esa reliquia con la que había aprendido a hacer ropa para toda la familia. Julián murió de un infarto masivo un martes por la mañana, mientras desayunaba en la cocina. Lo último que me dijo fue: Isabel, prométeme que vas a cuidar lo que nos queda. Algo no me huele bien con Lucía. En el funeral, Lucía llegó 2 horas tarde porque había mucho tráfico en Periférico. Se quedó solo durante la misa. Se fue inmediatamente después del entierro porque tenía una cena importante con los socios de Ricardo. Lo siento mucho, mami, pero la vida sigue, me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío como una moneda. Desde entonces, en estos 3 años de viudez, solo había venido a verme cuando necesitaba algo. La última vez había sido hace 6 meses, para pedirme que le prestara el hostal pequeño que tenemos en Xochimilco, el que Julián y yo habíamos comprado como inversión para nuestra vejez. Es solo temporal, mamá. Ricardo necesita un lugar para guardar unas cosas del negocio. Le di las llaves sin preguntar más. Siempre había sido así entre nosotras. Ella pedía, yo daba. Ella tomaba, yo me quedaba sin nada. Ahora, sentada en la madrugada de mi patio, rodeada de las flores que Julián había plantado con tanto amor, me preguntaba cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en un cajero automático, cuando mi amor incondicional se había transformado en una debilidad que ella explotaba sin ningún remordimiento. El primer rayo de sol se colaba entre las hojas de las jacarandas, cuando finalmente entendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Lucía no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo entre ella y la herencia que consideraba suya por derecho divino. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de que yo también comenzara a verla de manera diferente. A las 2 de la tarde del día siguiente, Lucía regresó con un hombre que no conocía. Alto, delgado, con traje gris y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se presentó como el licenciado Mendoza, notario público. Traía un portafolio de piel negra que dejó sobre mi mesa de centro como si fuera su oficina. Señora Morrison. Perdón, señora López. Se corrigió, consultando unos papeles. Vengo para regularizar la situación de esta propiedad. Lucía se había sentado en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que Julián me había comprado para mi cumpleaños número 50. Ni siquiera me miró cuando el notario desplegó los documentos sobre la mesa donde yo siempre ponía mis plantas. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, continuó el licenciado con esa voz melosa que usan los abogados cuando quieren convencerte de algo. Su hija tiene la capacidad legal para tomar estas decisiones en su beneficio. ¿En mi beneficio?, pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. Por supuesto. A su edad, señora, ya no debería preocuparse por mantener una propiedad tan grande. Es mucho trabajo, muchos gastos. Lucía asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Además, mamá, ya ves cómo está el barrio. Cada vez más inseguro. Ayer asaltaron a doña Carmen en la esquina. Mentira. Doña Carmen había estado perfectamente bien cuando la vi en el mercado esa mañana. Pero el notario tomó nota de eso como si fuera evidencia. Exacto. La zona se está deteriorando. Es mejor que liquide ahora, antes de que el valor baje más. ¡Ma! Pero esta casa vale muchísimo más que 20,000 pesos, insistí, sintiendo que me estaba ahogando. El licenciado y Lucía intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Señora, hay varias deudas pendientes que su hija ha estado cubriendo, dijo él, sacando más papeles. Mantenimiento, predial atrasado, gastos médicos. Cuando restamos todo eso, 20,000 pesos es una cantidad bastante generosa. ¿Qué gastos médicos? Yo no he ido al doctor en 2 años. Los de papá, mamá, interrumpió Lucía con esa paciencia exagerada que usas con un niño necio. Los del hospital, las medicinas que nunca pagaste. Alguien tuvo que hacerse responsable. Otra mentira. Julián tenía seguro del IMSS. Todo había sido cubierto. Pero ahí estaba mi hija, inventando deudas para justificar el robo de mi patrimonio. Necesito tiempo para revisar esto, dije, intentando sonar firme. No hay tiempo, mamá.
El comprador necesita la escritura firmada hoy o se retira del negocio. ¿Y qué tiene de malo que se retire? La mirada que me dio Lucía fue de puro desprecio. Mamá, no entiendes. Este señor nos está haciendo un favor. Nadie más va a querer esta casa vieja. Casa vieja. Mi casa, donde había vivido 30 años, donde había criado a mis hijos, donde Julián había muerto en mis brazos, era para ella solo una casa vieja, que había que desechar lo antes posible. El notario carraspeó. Señora, también tenemos que hablar de su futuro. Su hija me comenta que ha estado teniendo olvidos. ¿Qué olvidos? Mamá, el otro día dejaste la estufa prendida toda la noche. Mintió Lucía sin pestañear. Y la semana pasada te encontré en pijama en la calle a las 10 de la mañana. Yo me quedé boquiabierta. Jamás había hecho nada de eso. Jamás. Eso no es cierto, Lucía. Mamá, es normal que no lo recuerdes. Por eso necesitas ayuda. El notario tomaba notas de todo como si fuera un detective registrando evidencias. Por eso pensamos que lo mejor sería un lugar especializado, continuó Lucía. Hay una residencia muy bonita en Guadalajara, Casa Hogar San José, con jardines, enfermeras las 24 horas. ¿Un asilo? Una residencia de cuidados especializados, corrigió el licenciado, para personas de la tercera edad que necesitan supervisión. Me levanté de la silla tan rápido que se me mareó la cabeza. Yo no necesito supervisión. Estoy perfectamente bien. Claro que sí, mamá, dijo Lucía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niña. Solo es una precaución. Caminé hacia la ventana de mi sala, esa ventana desde donde veía florecer las bugambilias cada primavera, donde me sentaba a esperar que Julián regresara del trabajo. Ahora veía la calle de mi barrio, mi querido Coyoacán, donde conocía a todos los vecinos, donde doña Esperanza me guardaba las mejores verduras en su puesto, donde don Fernando me fiaba cuando no me alcanzaba para la despensa. No voy a firmar nada, dije sin voltearme. Mamá, he dicho que no. El silencio que siguió fue pesado, amenazante. Cuando me di la vuelta, Lucía tenía el teléfono en la mano. Mamá, no me obligues a hacer esto por la fuerza. ¿Qué significa eso? Significa, interrumpió el notario, que si usted no puede tomar decisiones racionales sobre su patrimonio, alguien más tendrá que hacerlo por usted. Yo tengo poder notarial desde que murió papá, agregó Lucía. Puedo declararte incompetente mentalmente si es necesario. La amenaza cayó sobre mí como un yunque. Incompetente mental. Las palabras más humillantes que había escuchado en mi vida. No pueden hacer eso. Sí podemos, mamá. Ya hablé con un psiquiatra que está dispuesto a evaluarte. El doctor Ramírez. Dice que es muy común en mujeres de tu edad desarrollar demencia senil. Yo no tengo demencia. Eso lo decidirá el doctor. El notario cerró su portafolio con un chasquido seco. Le damos 24 horas para reflexionar, señora López. Mañana regresamos para que firme voluntariamente, o iniciamos el proceso legal correspondiente. Lucía se puso de pie y se alisó la falda como si acabara de terminar una junta de trabajo rutinaria. Piénsalo bien, mamá. Lo que te estamos ofreciendo es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ti? Para todos, repitió con esa frialdad que me helaba la sangre. Ya viviste tu vida, mamá. Ahora déjanos vivir la nuestra. Ya viviste tu vida. Las palabras se me clavaron en el pecho como puñales. Como si a los 68 años fuera un desecho humano. Como si ya no tuviera derecho a existir, a decidir, a vivir en mi propia casa. Se fueron dejando los papeles sobre mi mesa. Contratos de venta, documentos de poder notarial, folletos a todo color de la Casa Hogar San José en Guadalajara. En las fotos se veían viejitos sonrientes jugando dominó en un jardín que parecía cementerio. Esa noche no pude comer. Me quedé sentada en mi cocina, viendo las sombras crecer mientras caía la noche sobre Coyoacán. Tomé una de las fotos familiares que Lucía había despreciado durante la mudanza de mis cosas inútiles. Era de su graduación universitaria. Ahí estaba yo, radiante de orgullo, abrazándola mientras sostenía su título. Julián sonreía al fondo, cargando el ramo de flores que habíamos comprado para ella. ¿En qué momento esa niña que lloraba cuando se lastimaba una rodilla se había convertido en esta mujer que me amenazaba con encerrarme en un asilo?
cuando el amor se había transformado en desprecio. Pero lo más terrible era la duda que comenzaba a crecer en mi pecho como un tumor maligno. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente ya no servía para nada? ¿Y si era una carga, un estorbo, una vieja chocha que ya no entendía el mundo moderno? Me levanté y fui al espejo del baño. Me vi reflejada bajo la luz cruda del foco. Cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos. 68 años que de repente se sentían como 100. Tú no estás loca, Isabel, me dije en voz alta. Tú no estás loca. Pero mi propia voz sonaba tan débil en esa casa vacía que por un momento dudé hasta de mis propias palabras. Regresé a la cocina y vi los folletos del asilo esparcidos sobre la mesa. En uno de ellos había una frase que me llamó la atención. Donde sus seres queridos reciben el cuidado que merecen cuando la familia ya no puede brindarlos. La familia ya no puede. Como si cuidar a los padres fuera una carga insoportable de la que había que deshacerse lo antes posible. Esa madrugada, algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue como cuando se revienta una tubería vieja. Primero una grieta pequeña, después el colapso total. Por primera vez en mi vida, comencé a considerar que tal vez mi propia hija era mi enemiga. La sospecha había estado creciendo en mi pecho como una semilla venenosa desde hacía meses. Julián me lo había advertido antes de morir, cuando ya apenas podía susurrar entre las sábanas del hospital. Isabel, prométeme que vas a cuidar lo que construimos. Algo no me huele bien con Lucía. En ese momento pensé que eran los medicamentos, los efectos de la morfina hablando. Mi Julián siempre había sido desconfiado, siempre viendo peligros donde no los había, pero ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Había empezado a guardar cosas desde hace 6 meses, cuando Lucía me pidió las llaves del hostal en Xochimilco. Algo en su manera de no mirarme a los ojos, algo en cómo Ricardo se quedó en el carro sin bajar a saludarme, me había puesto nerviosa. Por primera vez en mi vida, decidí ser precavida. Guardé todos los recibos de las rentas que me pagaban los huéspedes del hostal, pequeñas cantidades, pero que sumadas al mes me daban para vivir dignamente. También empecé a grabar nuestras conversaciones telefónicas con una aplicación que mi vecino Patricio, un muchacho de sistemas, me había enseñado a usar. Doña Isabel, usted no es tonta, me había dicho Patricio cuando le conté mis sospechas. Si algo le huele mal, confíe en su instinto. Mi abuela siempre decía que las mujeres sabemos cuándo algo está podrido. Incluso había instalado cámaras pequeñas en el hostal y en mi casa. Nada muy sofisticado, pero lo suficiente para saber qué pasaba cuando yo no estaba presente. Las había comprado en el mercado de San Juan por 500 pesos cada una. Dinero que saqué del cochinito donde guardaba para las emergencias. Esa madrugada, después de que Lucía me amenazara con el asilo, decidí revisar todo lo que había estado recopilando. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y abrí la laptop que Patricio me había regalado cuando cambió la suya. Lo primero que revisé fueron las grabaciones del hostal. Mi sangre se heló cuando vi a Lucía entrando y saliendo con bolsas llenas, cargando muebles, hasta llevándose la televisión nueva que yo había comprado apenas 2 meses antes. Pero lo peor vino después. En una grabación del viernes anterior, se veía claramente a Lucía en la recepción del hostal, hablando con un hombre mayor, bien vestido, que llevaba una carpeta en las manos. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos eran los de alguien haciendo negocios. El hombre revisaba cada rincón del lugar, tomaba fotos, medía espacios. Era obvio que estaba tasando la propiedad, pero la grabación que más me destrozó fue una del audio de mi teléfono, de una llamada que Lucía había hecho desde mi casa la semana pasada, cuando pensaba que yo estaba dormida. Se había quedado hasta tarde, supuestamente haciendo compañía a su pobre madre viuda. Su voz salía clara y cruel de las bocinas de la laptop. «Ricardo, ya casi está todo listo. La vieja va a firmar mañana. ¿Estás segura de que no va a hacer problemas? Por favor, mi mamá es una india ignorante. No entiende nada de leyes. Le digo que es por su bien y se traga todo. ¿Y si se niega? Ya tengo al psiquiatra comprado. Con que diga que está senil, la declaramos incompetente y listo. Además,
Ya tengo poder notarial. Legalmente puedo hacer lo que se me pegue la gana. ¿Cuánto crees que saquemos en total? Con la casa y el hostal, unos 4 millones. Tal vez 5 si encontramos un comprador que quiera todo junto. No está mal para una inversión de 20,000 pesos. Se rieron. Los dos se rieron como si estuvieran comentando el clima. Lo mejor es que la vieja nunca se va a enterar del precio real. Le decimos que vale migajas y se lo cree. Siempre ha sido así de pendeja. ¿Y después qué? ¿La llevamos al asilo? Claro. Ya aparté lugar en Guadalajara. Bien lejos para que no ande chingando. Con 20,000 pesos le alcanza para un año, máximo 2. Después, pues ya veremos. Después ya no es nuestro problema, ¿verdad? Exacto. Ya cumplimos como hijos. Lo demás no es nuestra responsabilidad. Cerré la laptop y me quedé temblando en la silla. No de miedo, sino de una rabia tan profunda que no sabía que existía dentro de mí. Pendeja, india ignorante, vieja. Esas eran las palabras que mi propia hija usaba para describir a la mujer que había sacrificado todo por ella. 4 millones de pesos. Mi casa y mi hostal valían 4 millones de pesos, y ella me iba a dar 20,000. Menos del 1% de lo que realmente valía mi patrimonio. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era el desprecio. Era saber que para la niña que había cargado en brazos, que había amamantado, que había desvelado cuando tenía fiebre, yo no era más que un estorbo del que había que deshacerse lo antes posible. Me levanté y fui al altar que tengo en mi recámara, donde tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi madre cuando me casé. Al lado está la foto de Julián en su ataúd, rodeado de flores blancas. «Perdóname, viejo», le susurré a la foto. «Perdóname por no haberte hecho caso. Tenías razón. Tu hija no tiene corazón». Regresé a la cocina y seguí revisando las grabaciones. En otra se veía a Lucía sacando dinero de la caja fuerte del hostal, esa donde yo guardaba las rentas de los cuartos. Contó los billetes con la tranquilidad de quien está tomando lo suyo por derecho propio. En los registros del teléfono encontré llamadas a números que no reconocía. Cuando marqué uno de ellos, contestó una inmobiliaria de Polanco. ¿Inmobiliaria Prestige? Disculpe, habla Isabel López. Creo que mi hija Lucía ha estado hablando con ustedes sobre unas propiedades. Ah, sí, la señora que quiere vender el hostal en Xochimilco y la casa en Coyoacán. Excelentes propiedades. Ya tenemos varios compradores interesados. ¿Podría decirme cuál es el precio que están manejando? Por las 2 propiedades juntas, estamos hablando de 4.2 millones de pesos. Su hija nos dijo que hay cierta urgencia por vender. Colgué sin despedirme. 4.2 millones. Y a mí me querían dar 20,000. El resto de la madrugada lo pasé imprimiendo todas las evidencias en la impresora vieja que tengo en el cuarto de servicio. Cada grabación, cada recibo, cada foto. Armé una carpeta completa con todas las pruebas de lo que mi hija había estado planeando. Cuando salió el sol, ya tenía claro lo que iba a hacer. No iba a firmar nada. No me iba a dejar llevar al asilo como una oveja al matadero. Y sobre todo, no iba a permitir que esa niña malcriada y desgraciada me robara todo lo que Julián y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. A las 8 de la mañana llamé al despacho del licenciado García, el abogado que había llevado el testamento de Julián, un hombre honesto que nos había ayudado cuando compramos la casa. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Creo que mi hija me está estafando. Venga a las 10, doña Isabel. Traiga todos los documentos que tenga. Después llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Quería saber exactamente cuánto dinero había en mis cuentas, porque tenía la sospecha de que Lucía había estado moviendo dinero sin mi consentimiento. Señora López, su cuenta fue cerrada hace 3 meses por instrucciones del cotitular. ¿Qué cotitular? Su hija, la señorita Lucía López Morales. Tenía autorización para manejar la cuenta desde el fallecimiento de su esposo. Otra puñalada. Mi propia cuenta de ahorros, con los 50,000 pesos que había juntado desde que murió Julián, había sido vaciada por mi propia hija. A las 9:30 estaba lista para salir al despacho del licenciado García. Me puse mi vestido azul marino, el que uso para las ocasiones importantes, y los zapatos negros que Julián me había regalado en nuestro último aniversario. Me arreglé el cabello y me puse un poco de colorete.
Quería verme respetable, digna, como la señora que era, no como la vieja loca que mi hija quería que creyeran que era. Antes de salir, me paré frente al espejo del recibidor y me miré a los ojos. «Isabel López», me dije en voz alta, «tú no eres ninguna pendeja, y hoy vas a demostrar de qué estás hecha». Por primera vez en meses, la mujer que me devolvía la mirada desde el espejo no parecía una víctima. Parecía una guerrera que se preparaba para la batalla de su vida. El despacho del licenciado García estaba en un edificio viejo de la colonia Roma Norte, de esos que han visto pasar la historia de la ciudad sin perder la dignidad. Subí los 3 pisos por escaleras de mármol gastado, cargando mi carpeta de evidencias como si llevara oro en las manos. Doña Isabel. Me recibió el licenciado con la misma calidez de siempre. Era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y ojos bondadosos que habían visto demasiadas tragedias familiares como para sorprenderse fácilmente. «Siéntese, por favor. Cuénteme qué está pasando». Le mostré todo. Cada grabación, cada documento, cada evidencia de lo que Lucía había estado haciendo. El licenciado García escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero su rostro se iba endureciendo con cada nueva revelación. Cuando terminé de explicar, se quitó los lentes y se masajeó el puente de la nariz. «Doña Isabel, esto es muy grave. Lo que su hija está haciendo se llama fraude patrimonial y abuso de confianza. Podría ir a la cárcel». «No quiero que vaya a la cárcel, licenciado. Solo quiero que me deje en paz y que me regrese lo que es mío». «Entiendo, pero necesitamos actuar rápido. Si ella tiene poder notarial y ya ha estado moviendo sus propiedades, ¿qué me recomienda?» «Primero, vamos a revocar inmediatamente ese poder notarial. Segundo, vamos a interponer una demanda por fraude. Y tercero, vamos a conseguir una orden judicial para evitar que pueda seguir vendiendo sus propiedades». Salí del despacho con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque por fin alguien me había escuchado y me había dicho que no estaba loca. Terror porque estaba a punto de declarar la guerra a mi propia hija. Regresé a casa cerca de las 2 de la tarde. Lucía ya estaba ahí, esperándome en la sala con el notario corrupto y 2 hombres más que no conocía. Uno tenía pinta de constructor, con overol y botas de trabajo. El otro parecía empresario, con traje caro y reloj que brillaba en la muñeca. «¿Dónde andabas, mamá?», me preguntó Lucía con esa falsa preocupación que ya había aprendido a reconocer. «Te estuvimos esperando». «Fui al banco», mentí, manteniendo la carpeta pegada al pecho. «Perfecto. Estos señores son los compradores. Vinieron a conocer la propiedad antes de cerrar el trato. El constructor ya estaba midiendo las paredes, calculando espacios, imaginando cómo iba a derribar mi hogar para construir departamentos de interés social. El empresario tomaba fotos de cada rincón con una cámara profesional. «Excelente ubicación», comentó el empresario. «Con el metro tan cerca, estos departamentos se van a vender solos». «¿Ya decidiste, mamá?», preguntó Lucía, extendiendo los papeles sobre mi mesa. «El licenciado tiene prisa». «Sí, ya decidí», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lucía sonrió con esa satisfacción de quien cree que ha ganado. «Perfecto. Firma aquí, aquí y aquí». Decidí que no voy a firmar nada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Lucía me miró como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que no vas a firmar?». «Lo que oíste. No voy a firmar. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar». El notario carraspeó incómodo. «Señora López, ayer habíamos acordado. Ayer me amenazaron y me mintieron. Hoy ya sé la verdad». Lucía se puso de pie de un salto. «Mamá, no me hagas quedar mal con estos señores. Ya dieron el anticipo. Eso no es mi problema». «Claro que es tu problema. Esta venta va a suceder de todas maneras». «No si yo no firmo». Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de Lucía. Miedo de que su plan perfecto se estuviera desmoronando. «Señores», dijo dirigiéndose a los compradores, «mi madre está atravesando una crisis. Ya habíamos hablado de esto. Está empezando con demencia senil». «Yo no tengo demencia», declaré con voz firme. «Tengo algo mejor. Tengo pruebas». Saqué mi teléfono y puse la grabación donde Lucía me llamaba India ignorante y hablaba de estafarme.
Las voces salieron claras y nítidas de la bocina. Lucía se puso pálida como papel. El empresario y el constructor intercambiaron miradas incómodas. «¿Qué es esto, señora?», preguntó el empresario. «Esto es mi hija planeando robarme 4 millones de pesos para darme 20,000». «Eso no es cierto», gritó Lucía, pero su voz salió aguda, desesperada. «¿No? También tengo las cotizaciones de la inmobiliaria Prestige. 4.2 millones de pesos por las 2 propiedades». El notario empezó a guardar sus papeles con prisa nerviosa. «Creo que hay un malentendido aquí». «El único malentendido», interrumpí, «es que pensaron que era una vieja estúpida que se iba a dejar robar sin hacer ruido». Lucía intentó recuperar el control. «Mamá, estos señores no tienen la culpa de tus confusiones. Ya dieron anticipo. Hay contratos firmados. Los contratos los firmaste tú sin mi autorización. Y el anticipo se los vas a tener que regresar porque esta venta no va a suceder». «Sí va a suceder. Tengo poder notarial». Sonreí por primera vez en semanas. «¿Tenías poder notarial?» «Esta mañana lo revoqué ante notario público». La cara de Lucía pasó del rosa al blanco y después al rojo furioso. «¿No puedes hacer eso?» «Claro que puedo. Es mi patrimonio, no el tuyo». El empresario y el constructor ya se dirigían hacia la puerta. «Señora, creo que es mejor que resuelvan estos asuntos familiares primero», dijo el empresario. «Nosotros nos retiramos». «No se vayan», les gritó Lucía. «Todo está en orden. Mi madre está enferma». Pero los hombres ya habían salido, dejando solo el eco de sus pasos en el patio. Lucía se volvió hacia mí con una furia que nunca le había visto. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de arruinar el negocio de tu vida». «No, hija. Acabo de salvar el trabajo de mi vida. Esta casa no vale 4 millones. Te están mintiendo». Saqué las cotizaciones que había impreso. Aquí están las evaluaciones de 3 inmobiliarias diferentes. Todas dicen lo mismo. Lucía arrebató los papeles de mis manos y los revisó con ojos desesperados. «Pero tú no puedes manejar todo esto sola. Necesitas ayuda. La ayuda que necesito no es la tuya». El notario corrupto ya estaba empacando sus cosas. «Señora López, si cambia de opinión, no voy a cambiar de opinión, y le recomiendo que no regrese a esta casa». Cuando se fueron, Lucía y yo nos quedamos solas en la sala. Ella temblaba de rabia, yo de liberación. «Esto no se va a quedar así, mamá. Tienes razón, no se va a quedar así, porque mañana mi abogado va a presentar una demanda por fraude patrimonial contra ti». «¿Qué?». «Oíste bien. Te voy a demandar por intentar robarme mi patrimonio. Yo soy tu hija. No puedes demandar a tu propia hija. Tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste que era mejor estafarme que cuidarme». Lucía se desplomó en el sillón, por primera vez sin palabras. «También sé lo de mi cuenta de ahorros». Continué. «Los 50,000 pesos que te robaste. No te los robé. Tengo autorización. Tenías autorización para administrar, no para robar». Se levantó y caminó hacia la puerta como un fantasma. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te vas a quedar sola». «Ya estoy sola, Lucía. La diferencia es que ahora lo acepto». Cuando se fue, me senté en mi sillón favorito. Y por primera vez en meses, respiré profundo. El aire sabía diferente. Sabía a libertad. Esa noche dormí mejor que en años. No porque hubiera ganado la guerra, sino porque finalmente había comenzado a pelear. A las 6 de la mañana del día siguiente me despertó el timbre. Insistente, desesperado, como si fuera una emergencia. Me puse la bata y las pantuflas, y cuando abrí la puerta me encontré con Lucía, Ricardo y una mujer que no conocía. Lucía tenía los ojos hinchados de llorar, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Por primera vez en años la vi vulnerable, pero mi corazón ya estaba blindado contra su manipulación. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», me suplicó con voz quebrada. «Ya hablamos ayer. No tenemos nada más que decirnos». Ricardo se adelantó. Era la primera vez que me dirigía la palabra en meses. «Doña Isabel, creo que hay un malentendido muy grande. Nosotros solo queremos lo mejor para usted». «¿Quién es ella?», pregunté, señalando a la mujer desconocida. «Soy la doctora Ramírez», se presentó con una sonrisa falsa, «psiquiatra geriátrica. Su hija me pidió que viniera a evaluarla». Ahí estaba. El plan B de Lucía.
Si no podía convencerme de firmar, me iba a declarar loca a la fuerza. No necesito ninguna evaluación. Váyanse de mi casa. Mamá, solo son unas preguntitas, insistió Lucía, para demostrar que estás bien. Si estoy bien, ¿para qué necesitan demostrar nada? La psiquiatra sacó una carpeta de su maletín. Señora López, he revisado su expediente. Su hija me comenta que ha tenido episodios de confusión, pérdida de memoria, comportamientos erráticos. Todo mentira. Es normal que no recuerde estos episodios. Es parte de la condición. Me quedé mirando a esta mujer que acababa de conocerme, y ya tenía un diagnóstico listo. Una doctora que había venido a mi casa a las 6 de la mañana, claramente pagada para decir lo que Lucía necesitaba escuchar. ¿Cuánto le está pagando mi hija por esto? La doctora se incomodó. Señora, solo soy una profesional haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo es venir a diagnosticar demencia a las 6 de la mañana sin haber evaluado al paciente? Mamá, por favor, intervino Lucía. Solo coopera con la doctora. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Voy a cooperar. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado García. Licenciado, necesito que venga urgentemente a mi casa. Mi hija trajo una psiquiatra para declararme incompetente. ¿Sí? Ahora mismo. Colgué y me dirigí a los 3 visitantes. Mi abogado viene en camino. Si quieren evaluar mi estado mental, que lo hagan frente a él. Ricardo y Lucía intercambiaron miradas nerviosas. Doña Isabel, no hace falta involucrar abogados, dijo Ricardo. Esto es un asunto familiar. Intentar robarme 4 millones de pesos también era un asunto familiar, supongo. Nadie te está robando, explotó Lucía. Todo lo que hemos hecho es por tu bien. ¿Mi bien? ¿Llamarme india ignorante y pendeja es por mi bien? La doctora Ramírez frunció el ceño. ¿De qué habla, señora? Saqué mi teléfono otra vez y puse la grabación. Las voces de Lucía y Ricardo llenaron el recibidor. La vieja va a firmar mañana. ¿Estás segura de que no va a hacer problemas? Por favor, mi mamá es una india ignorante. No entiende nada de leyes. La cara de la doctora cambió completamente. ¿Esta es su hija hablando de usted? Sí. ¿Le parece que alguien que habla así de su madre tiene su bienestar en mente? Lucía intentó arrebatarme el teléfono. Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto justifica llamar india ignorante a tu madre? Ricardo tomó a Lucía del brazo. Creo que es mejor que nos vayamos. No, dije con firmeza. La doctora vino a evaluarme. Que termine su trabajo. La doctora Ramírez guardó su carpeta. Señora López, después de lo que acabo de escuchar, creo que usted está en perfectas facultades mentales. De hecho, diría que está mostrando una lucidez excepcional para alguien que está siendo víctima de abuso familiar. ¡Qué abuso!, gritó Lucía. Yo soy quien la ha cuidado todos estos años. ¿Cuidado? Me reí amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme dinero? Lucía se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste un regalo, una flor, algo que me demostrara que pensabas en mí? Ricardo jaló a Lucía hacia la puerta. Vámonos, Lucía. Esto no está funcionando. Pero Lucía se zafó de su agarre y se plantó frente a mí con los ojos llenos de lágrimas. Está bien. Quédate con tu pinche casa. Quédate sola como la amargada que eres. Prefiero estar sola que acompañada de víboras. Eres una malagradecida. Todo lo que hice fue por ti. Todo lo que hiciste fue para robarte mi herencia antes de que me muriera. La doctora Ramírez ya estaba en la puerta. Señora López, si necesita testificar sobre el estado mental de su madre, estaré disponible para declarar que está perfectamente cuerda. Cuando se fueron los 3, llegó el licenciado García. Le conté lo que había pasado y le mostré más evidencias que había encontrado durante la noche. Doña Isabel, esto es intentativa de fraude agravada. Su hija no solo quería robarle, sino que iba a usar medios fraudulentos para declararla incompetente. ¿Qué sigue ahora? Ahora vamos a tribunales. Tenemos evidencias suficientes para ganar. Esa tarde, cuando se fue el licenciado, me senté en mi patio a pensar. Por primera vez en meses, escuché a los pájaros cantar en las jacarandas. Había estado tan ocupada siendo víctima que había olvidado los sonidos simples de la vida. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Abuela?
Era la voz de Sebastián, mi nieto de 15 años, el hijo de Lucía que hacía meses no me visitaba. Sebastián, mi amor, ¿cómo estás? Abuela, escuché a mis papás peleando. Estaban hablando de ti. ¿Es cierto que mi mamá te está quitando tu casa? La inocencia en su voz me partió el corazón. Es complicado, mi nieto. Abuela, yo no sabía nada. Mi mamá me dijo que tú estabas enferma y que era mejor no molestarte. No estoy enferma, Sebastián. Solo estoy triste. ¿Puedo ir a verte? Te extraño mucho. Por primera vez en semanas, lloré, pero no de dolor, sino de alivio. En medio de toda esta traición, al menos sabía que había una persona que me quería sin condiciones. Claro que puedes venir, mi amor. Esta siempre será tu casa. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. Lucía había estado alejando a Sebastián de mí, probablemente para que no fuera testigo de sus manipulaciones. Había perdido no solo una hija, sino también tiempo precioso con mi nieto. Pero ya no más. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. No porque fuera a ganar dinero o recuperar propiedades, sino porque finalmente había recordado quién era yo antes de convertirme en víctima. Era Isabel López, la mujer que había criado 3 hijos trabajando 18 horas al día. La mujer que había mantenido una familia vendiendo quesadillas en la calle. La mujer que había amado a un hombre hasta el día de su muerte y había construido un patrimonio con sus propias manos. No era la víctima que Lucía quería que fuera. Era una guerrera que apenas comenzaba a luchar. 3 semanas después, me encontré parada frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en Niños Héroes. El edificio imponente de concreto y cristal me hacía sentir pequeña, pero no insignificante. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que me había puesto el día que decidí luchar, y en mis manos cargaba la carpeta que contenía 3 años de evidencias. El licenciado García caminaba a mi lado, revisando por última vez los documentos. Doña Isabel, recuerde que esto puede ser muy emotivo, pero tenemos todas las pruebas de nuestro lado. Estoy lista, licenciado. Y era cierto. Las últimas semanas habían sido las más difíciles de mi vida, pero también las más liberadoras. Sebastián había venido a visitarme todos los días después de la escuela, y poco a poco había ido descubriendo la verdad sobre lo que su madre había estado haciendo. Su apoyo incondicional me había dado fuerzas que no sabía que tenía. Entramos a la sala 3B. Era más pequeña de lo que imaginaba, con bancos de madera oscura y un estrado donde el juez revisaba expedientes. Lucía ya estaba ahí con su abogado, una mujer joven de traje sastre que parecía nerviosa. Al verme entrar, Lucía ni siquiera me miró. Se declara abierta la audiencia, anunció el juez, un hombre mayor de cabello blanco y expresión seria. Caso López contra López. Demanda por fraude patrimonial y abuso de confianza. El abogado de Lucía se puso de pie. Su señoría, mi clienta solo estaba tratando de proteger los intereses de su madre, una mujer de edad avanzada que está comenzando a mostrar signos de deterioro cognitivo. Objeción, interrumpió el licenciado García. Tenemos evaluación psicológica que certifica que la señora López está en plenas facultades mentales. El juez revisó los documentos. La objeción es sostenida. Prosiga con los hechos, no con especulaciones médicas. La abogada de Lucía carraspeó. Los hechos son que la señora López padre confió la administración de sus bienes a su hija a través de poder notarial debidamente constituido. Mi clienta actuó dentro de sus facultades legales. ¿Dentro de sus facultades? El licenciado García se puso de pie. Su señoría, solicitamos reproducir la evidencia número 1. El audio llenó la sala. La voz de Lucía resonó entre las paredes. La vieja va a firmar mañana. ¿Estás segura de que no va a hacer problemas? Por favor. Mi mamá es una india ignorante. No entiende nada de leyes. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el secretario dejó de escribir. Lucía se hundió en su silla, pálida como papel. Su señoría, continuó mi abogado, esto demuestra claramente que la demandada no actuaba en beneficio de su madre, sino con dolo y premeditación para defraudarla. Además, agregó, sacando más documentos, tenemos evidencia de que la señora López, hija,
Retiró fondos de las cuentas de su madre sin autorización y sin notificarle. 50,000 pesos que desaparecieron de sus ahorros. La abogada de Lucía intentó objetar. Esos retiros estaban autorizados por el poder notarial. No, el poder notarial, interrumpió el juez después de revisar los documentos. Autoriza administración, no apropiación. Son conceptos legales completamente diferentes. Entonces llegó mi turno de declarar. Me puse de pie con las piernas temblorosas, pero con la voz firme. Su señoría, durante 30 años trabajé junto con mi difunto esposo para construir un patrimonio modesto pero honesto. Vendí aretes de oro para pagarle la fiesta de 15 años a mi hija. Empeñé mi anillo de compromiso para pagarle la universidad. Hipotequé mi casa para pagarle una boda que costó 200,000 pesos. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Lo hice porque la amaba, porque creía que una madre debe sacrificarse por sus hijos, pero nunca pensé que ella vería esos sacrificios como debilidad, como estupidez. Miré directamente a Lucía por primera vez en semanas. Cuando mi esposo murió, me quedé sola. No pedí mucho, solo respeto. Solo que me permitiera vivir en paz en la casa que construimos juntos. Pero para mi hija, yo era un estorbo que había que remover. Señora López, preguntó el juez, ¿en algún momento usted autorizó la venta de sus propiedades? Jamás, su señoría. Me enteré de la venta cuando mi hija llegó a decirme que ya estaba hecha, que me tocaban 20,000 pesos por propiedades que valen más de 4 millones. El juez revisó las tasaciones que habíamos presentado. ¿Y usted sabía el valor real de sus propiedades? No hasta que investigué. Mi hija siempre me dijo que no entendía de negocios, que era mejor que ella se encargara de todo. ¿Usted firmó algún documento autorizando estas transacciones? No, su señoría. Nunca vi ningún papel hasta el día que me quisieron obligar a firmar. El juez se dirigió a Lucía. Señora López, hija, ¿desea declarar en su defensa? Lucía se puso de pie temblorosa. Por primera vez en mi vida, la vi sin máscara, sin actuación, solo vulnerable y asustada. Su señoría, yo solo quería lo mejor para mi mamá. ¿Llamarla india ignorante era lo mejor para ella? Eso fue un momento de enojo. No lo dije en serio. ¿Y apropiarse de 50,000 pesos de sus ahorros también fue un momento de enojo? Lucía comenzó a llorar. Su señoría, yo he cuidado a mi madre durante años. He pagado sus gastos. He estado pendiente de ella. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su madre sin pedirle dinero? Preguntó el juez con una severidad que me sorprendió. Lucía no supo qué responder. ¿Cuándo fue la última vez que la llamó solo para saber cómo estaba? El silencio se alargó hasta volverse incómodo. ¿Y considera usted que intentar declararla incompetente mediante una evaluación psiquiátrica fraudulenta era parte de este cuidado? Yo solo pensé que tal vez necesitaba ayuda. Señora López, dijo el juez con una firmeza que no admitía debate, lo que usted necesitaba era ayuda para defraudar a su madre, no para cuidarla. Después de revisar todas las evidencias, de escuchar a los testigos que confirmaron mis declaraciones, de evaluar las tasaciones y los documentos bancarios, el juez anunció un receso. Sebastián, que había estado sentado en la galería, se acercó a mí durante el descanso. Abuela, pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo. Lo sé, mi amor. Tú eres lo único bueno que salió de todo esto. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía la sentencia lista. Después de revisar todas las evidencias presentadas, este tribunal encuentra que la demandada, Lucía López Morales, actuó con dolo y premeditación para defraudar a su madre, abusando de la confianza depositada en ella. Lucía comenzó a sollozar. Por lo tanto, se declara nula cualquier transacción realizada sin consentimiento expreso de la demandante. Se ordena la devolución inmediata de todas las propiedades y fondos sustraídos. Además, continuó el juez, se ordena a la demandada restituir la cantidad de 50,000 pesos más intereses y daños punitivos. Asimismo, se declara permanentemente revocado cualquier poder notarial otorgado por la demandante a la demandada. Cuando el juez dio el último martillazo, sentí como si un peso de toneladas se hubiera quitado de mis hombros. No era solo la victoria legal, era la confirmación de que no estaba loca,
de que no era la vieja tonta que Lucía quería que fuera. Al salir del tribunal, Lucía se acercó a mí por última vez. Mamá, lo siento. La miré a los ojos. Esos ojos que una vez habían brillado con amor filial, y ahora solo reflejaban derrota. Lucía, lo que más me duele no es el dinero, es que prefieras verme como tu enemiga antes que como tu madre. Todavía puedes ser mi madre. No, hija. Una madre no amenaza a su hija con un asilo. Una hija no le roba a su madre. Lo que teníamos ya no existe. Me alejé sin voltear atrás, con Sebastián tomado de mi brazo y el licenciado García a mi lado. Por primera vez en meses, caminé con la cabeza en alto. 6 meses después, me despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante años. Mi casa había recuperado su alma. Los muebles que Lucía se había llevado fueron reemplazados por otros que elegí yo misma, con mis propios gustos, sin tener que pedir permiso a nadie. La cocina volvía a oler a café de olla y pan dulce, no porque tuviera que cocinar para alguien más, sino porque me daba la gana hacerlo para mí. El patio florecía con nuevas plantas que había comprado en el mercado de Xochimilco, y las jacarandas de Julián parecían más frondosas que nunca. Sebastián venía todos los sábados. Hacíamos comida juntos, veíamos películas viejas, y él me contaba de la escuela mientras yo le enseñaba a cocinar las recetas de su bisabuela. Lucía había intentado prohibirle que me visitara, pero él ya tenía 15 años y sabía tomar sus propias decisiones. «Abuela», me dijo un sábado mientras amasábamos pan, «mi mamá anda preguntando por ti». «¿Así?» «Dice que te extraña». Seguí amasando sin levantar la vista. «Tu mamá extraña mi dinero, no a mí. Tal vez ha cambiado, tal vez mi nieto, pero yo también he cambiado». Y era cierto. La Isabel que había aceptado humillaciones durante años, que había confundido amor con sacrificio, que había creído que ser buena madre significaba permitir que te pisotearan, esa Isabel había muerto en los tribunales de niños héroes. La nueva Isabel había aprendido que el amor sin respeto no es amor, es costumbre. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu vida. Que el cariño que tienes que comprar no vale nada. Una tarde de martes, mientras regaba las plantas del patio, tocaron a la puerta. Era Lucía. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido sin pretensiones, y en las manos un ramo de flores del mercado. «Hola, mamá». Lucía. Nos quedamos mirándonos a través de la reja. Ya no era la mujer poderosa que había llegado a quitarme mi casa. Parecía más pequeña, más vulnerable. «¿Puedo pasar? ¿Para qué?» «Para hablar. Para pedirte perdón». Abrí la reja y la dejé pasar, pero no la invité a sentarse. «¿Cómo has estado?», me preguntó, mirando alrededor del patio renovado. «Mejor que nunca. Te ves bien». «Me siento bien». Se aclaró la garganta. «Mamá, vengo a pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal». «¿Mal?» «Intentaste robarme todo lo que tenía y encerrarme en un asilo». «Eso no estuvo mal, Lucía. Estuvo monstruoso. Tienes razón. No tengo excusa». «No, no la tienes». Se sentó en una de las sillas del patio sin esperar invitación. «He estado yendo a terapia. El psicólogo me dice que tengo problemas con el dinero, con el control. ¿Y crees que eso lo arregla todo?» «No, pero es un comienzo». La miré realmente por primera vez en meses. Había perdido peso. Se veía cansada, tal vez incluso arrepentida. «¿Qué quieres, Lucía?» «Quiero recuperar a mi mamá. Tu mamá murió el día que me llamaste india ignorante». «Mamá, yo...» «No me digas, mamá. Ese privilegio te lo ganabas con amor y respeto. Tú lo perdiste». Se quedó callada un momento largo. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de arreglar esto? ¿Puedes devolverme los años que perdí sintiéndome inútil? ¿Puedes borrar las noches que lloré pensando que era una carga? ¿Puedes quitarme de la cabeza las palabras horribles que dijiste de mí?» «No. Entonces no hay nada que hacer. Pero somos familia. La familia no es una prisión, Lucía. No es algo a lo que uno está condenado toda la vida solo por accidente biológico». Se puso de pie y dejó las flores sobre la mesa. «Si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Te amo, mamá. El amor no se declara, Lucía. Se demuestra. Y tú me demostraste todo lo contrario». Cuando se fue, no sentí tristeza.
tampoco alegría. Sentí paz. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, no me sentí sola. Me sentí libre. Por primera vez en años, no tenía que demostrarle mi valor a nadie. No tenía que comprar el cariño de nadie. No tenía que aguantar humillaciones de nadie. A los 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que es mejor estar sola que mal acompañada. Que el respeto propio vale más que cualquier dinero. Que no hay amor verdadero sin dignidad. Sebastián siguió viniendo todos los sábados. Algunas veces traía amigos, y mi casa se llenaba de risas juveniles que me recordaban que la vida continúa, que hay generaciones nuevas que pueden aprender de nuestros errores. «Abuela», me preguntó un día, «¿no extrañas a mi mamá?» «Extraño a la niña que creí que era tu mamá, pero esa niña nunca existió realmente. ¿Crees que algún día se pueda arreglar?» «No lo sé, mi amor, pero ya no es mi responsabilidad arreglarla. Cada quien tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones». Una tarde, mientras podaba las rosas del jardín, me llegó una revelación que me cambió para siempre. Durante años había pensado que ser buena madre significaba dar todo, sacrificar todo, aguantar todo. Pero al final me di cuenta de que había criado a una hija que no sabía valorar nada porque nunca había tenido que luchar por nada. Tal vez, al enseñarle que el amor de una madre no tiene límites, le había enseñado también que no tiene valor. Tal vez, al no ponerle límites nunca, la había preparado para ser una mujer sin límites éticos. Tal vez, mi amor incondicional la había convertido en una mujer incapaz de amar. No era solo culpa suya, también era mía. Pero la diferencia era que yo había aprendido la lección. Ella, aparentemente, no. Al año del juicio, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Viajé sola. Tomé un autobús a Oaxaca y me quedé una semana completa conociendo mercados, probando comida, comprando artesanías. No le avisé a nadie. No pedí permiso. Simplemente fui. En Oaxaca conocí a María Elena, una mujer de mi edad que también había pasado por una experiencia similar con su familia. Nos hicimos amigas inmediatamente, compartiendo historias de hijos malagradecidos y nuevas libertades. ¿Sabes qué es lo más triste?, me dijo María Elena mientras tomábamos chocolate en el Zócalo, que tardamos 70 años en aprender a valorarnos. Pero lo aprendimos, le respondí. Hay gente que nunca lo aprende. Cuando regresé a México, mi casa me recibió con el aroma de las gardenias que había plantado antes del viaje. Todo estaba en orden, limpio, esperándome. Mi refugio, mi santuario, mi hogar que nadie me podía quitar. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, pensé en todo lo que había vivido, el dolor, la traición, la humillación, pero también la fortaleza, la dignidad recuperada, la libertad ganada. Si pudiera hablarle a la Isabel de hace un año, a esa mujer asustada que creía que no valía nada, le diría que el final de una historia dolorosa puede ser el comienzo de una vida hermosa. Le diría que nunca es demasiado tarde para defenderse, para valorarse, para exigir respeto. Le diría que el amor verdadero no duele, no humilla, no roba. Y sobre todo, le diría que una mujer que ha vivido 70 años, que ha trabajado, que ha amado, que ha construido algo con sus propias manos, no es una carga, es un tesoro que merece ser cuidado, respetado y honrado. Porque al final del día, la única persona que siempre va a estar contigo eres tú misma, y más vale que sea alguien que te guste, que te respete, que te valore, porque si tú no te valoras, nadie más lo va a hacer. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que lo necesita escuchar, porque nunca es demasiado tarde para renacer.